22, 35, 22, 35, 22, 35. Sí, si no está como tangente, seno, coseno, aquí sí es en radianes porque está como número. Cuando está como número es en radianes. Cuando está como ángulo, sexagesimales, de acuerdo a lo que tengan en su cálculo. Si reemplazan ese nuevo ángulo, sí les va a salir el NJ igual al de la tabla y el NC igual al de la tabla. Ese puede ser el N. No usen este N. El N gamma les aconsejo que no lo utilicen de la fórmula. Pueden trabajar con la tabla. O si se quieren evitar el cálculo de phi modificado, utilizan directamente la tabla. ¿Qué son estos? No se confundan de tabla. Estos son los modificados. ¿Sí? No habría que empezar. Por eso no puedo escribir. Mira, ¿se muestra o hay algún caso en el que tengamos que explicar eso? No, es elección. Como han visto, sale lo mismo, entonces, si quieren, utilizan la tabla o la ya. Bien, la capacidad de carga última, ya saben que es la resistencia máxima que el suelo soporta antes de llegar a la falla. Para el diseño no trabajamos con la capacidad de carga última, sino con la capacidad de carga admisible. ¿Cuál es la diferencia? El factor de seguridad. ¿De qué depende mi factor de seguridad? Del tipo de estructura, del suelo. La norma, la E050, me da factores de seguridad de acuerdo al tipo de estructura. Existen otros, van a encontrar libros, otras normas en las que también les van a dar valores del factor de seguridad. Lo común es usar 3 para edificación, pero revisen la norma en el caso de algunas excepciones, para que también ustedes puedan justificar el factor de seguridad que van a usar en su edificación. Si toman factor de seguridad de 3, indican por qué han tomado el factor de seguridad de 3, según la norma. Un criterio es tomar 3 o mayor o igual a 3. Es uno de los criterios. Entonces, esta es la capacidad de carga admisible, considerando un factor de seguridad. Y si ustedes hacen la corrección por sobrecarga o por exceso de presión causada por el suelo al nivel de la cimentación, le restan ese valor de Q. Ustedes saben y vieron también en mecánica de suelos que para poder cimentar vamos a tener que excavar, retirar material y de cierta manera vamos a cambiar las propiedades del suelo. El suelo va a dejar de tener desconfinamiento inicial porque yo le estoy quitando material, entonces como que se va a sentir más libre, ¿no? Y va a reducirse la resistencia. Entonces algunos hacen los cálculos en base o con el valor de la capacidad de carga última neta, no trabajan con la última, que sería el Q último calculado por las ecuaciones menos el Q
ustedes recuerdan que Q dependía de el esfuerzo que llegaba hasta el nivel de la fundación. Si esto solo por un estrato, sería gamma por D. Entonces, si trabajamos con esa corrección, tendríamos que restarle al último esa carga. La capacidad de carga admisible, la neta sería este valor entre el factor de seguridad. Entonces, eso sí consideramos ese exceso de presión o el cambio que va a haber en las presiones en el suelo al nivel de la fundación. Trabajamos con esto. Entonces, en los casos que se necesita la media de proceder y se cambian el cubo, también sería lo mismo. Sí, si es que ustedes tienen nivel freático por aquí, ya tendrían que usar las dimensiones y los pesos específicos de cada estrato o de cada suelo y calcular su Q en base a estos. Es efectivo, este es efectivo, el esfuerzo efectivo que llega al fondo de la cimentación. ¿Sí? Va a cambiar, no es una fórmula, entonces cambia. Ustedes en concreto armado han visto una de las formas de predimensionar su zapato. ¿Qué es lo que hacían? Tenían las cargas que llegaban hacia la zapata, tenían la capacidad de carga admisible y podían calcular un área. ¿Sí? Calculaban un área y de acuerdo a las dimensiones de la columna, ustedes le daban dimensiones a sus zapatos. Estaban cierta proporción entre la columna y la zapata. En su estudio, en un estudio de mecánica de suelos, ustedes proponen un ancho y una longitud de zapata, de acuerdo también a las estructuras que se tengan. Seguro que van a tener que probar con diferentes anchos y diferentes longitudes y proponer preliminarmente dimensiones o calcular su capacidad de carga última con dimensiones preliminares de la simulación. Las dimensiones finales las da el estructurante en base a la capacidad de carga que ustedes tienen, con dimensiones preliminares que ustedes tienen. Siempre se trabaja con general, siempre es caso de falla. Vamos a ver después cuándo ocurriría ese caso, que es una excepción, la falla local, pero siempre ustedes parten que es general. Después vamos a ver la ecuación de capacidad de carga última para el caso de falla local. Primero se verifica si es que ocurriría eso y después recién se utilizan las fórmulas. El cálculo de la capacidad de carga de el caso general es lo normal. Para eso nos sirve, nos va a servir también la carga, conocer las cargas que llegan a la estructura. Normalmente no les van a dar, sino les van a pedir simplemente que calculen la capacidad de carga admisible. Como ustedes ya van a tener planos, ustedes sí van a tener que considerar para el diseño de sus zapatas, sus cargas. Ya van a tener las dimensiones de sus zapatas en su proyecto. Entonces le pueden dar dimensiones a sus zapatos.
unidad de carga principal. Terminamos con Terzaghi. ¿Y cuáles son las limitaciones de Terzaghi de las que hablamos? Mencioné en la anterior clase. Cimentación, ¿sí? Se considera la forma, se debería usar para cimentaciones superficiales. Zapatos continuos. Cimientos corridos, zapatos continuos. Cimientos corridos. Para cimientos corridos. ¿Sí? Y teníamos incluso para cuadradas y circulares, pero rectangulares no tenemos. Por eso vamos a ver el otro método para calcular la capacidad de carga última es la ecuación general. La ecuación general. Aquí sí vamos a poder calcular para zapatas rectangulares. En este método consideramos la resistencia cortante a lo largo de la superficie de falla por encima del fondo de la cimentación. Recuerdan que en Terzaghi nosotros dijimos que esto de aquí, la resistencia de esta parte no la considera Terzaghi. Esto no lo toma en cuenta, solo lo representa con una carga que es igual a gamma de. Con eso hace el cálculo de su fórmula. En la ecuación general sí se considera. Meyerhof o ecuación general. Se le conoce como Meyerhof o fórmula de la ecuación general. Sí considera esto. Como sí considera esta resistencia, ya se puede utilizar en zapatas que no son superficiales, tanto más profundas, que ya considera el aporte del suelo por encima de la cimentación. Y también considera la iluminación en caso en la que tenga la zapata con cargas inclinadas. Inclinación. ¿En qué casos tendríamos zapatas o cimientos a los que llega carga inclinada? ¿En qué casos llega a mi cimentación una carga inclinada? Sí, si hubiera el caso de una columna inclinada, pero algo más típico. Pero zapatas de o cimientos de muros de contención. En el caso de los muros de contención sí tienen cargas inclinadas. ¿Por qué? Por el empuje. Por el empuje. Empuje horizontal, peso vertical, horizontal y vertical, inclinado. Por ejemplo, en los muros de
contención. Ahí no les ayudaría tercer. Sí les conviene la ecuación general, que aquí se considera la inclinación de la carga adentro de la ecuación. La capacidad de carga última sería CNC, FSC, FCD, FCI. Va a aparecer nuevos factores, los FC, los FD y los F gammas, de acuerdo a la ubicación del factor. Tenemos F, FC, S, FQS, F gamma S son los factores de forma. Forma, shape. Por eso es. Va a depender, estos factores van a depender de B y de L. La forma de la sala. Factores de profundidad, FCD, FQD, F gamma D, dependen de la profundidad de BF. La fórmula se llama de eso. Y los factores de inclinación dependen del ángulo de inclinación de la carga. Tenemos valores para estos factores de capacidad de carga. NQ, tangente cuadrado. Vamos a cambiar los valores de NQ, NC y N gamma que hemos visto por estos. Son los propuestos por Reisner, Brown y deducciones de Berzon. No abre la pizarra. Tenemos las ecuaciones propuestas por Reisner y Brown, sí, en base a lo que propusieron Reisner y Brown, y también las de Coco que dice y Messi, que son los factores de NC, N gamma. Anótenlas o tomen foto, las van a necesitar. No voy a poder proyectar. Ahí está. Entonces esas son las ecuaciones para los factores de capacidad de carga. Luego tenemos el caso en el que phi es 0, NC 5.14, N profundo, N gamma 0, suelos cohesivos. Los factores de forma también anotenlos. Depende de B y L. B y L. NQ
fórmulas de Frank, de Reiser. La anterior tabla era para Versailles. Esta sí tendría que ser conforme, a menos que se tenga la tabla para con esta fórmula. Entonces estos son los factores de forma de Big. Tienen los factores de productividad. En este caso, si df sobre b es menor o igual a 1, pi igual a 0 o pi mayor o igual a 0, tendrían todas estas ecuaciones. FCD, f sobre 1, f de f gamma d sería 1. Para pi mayor a 0, FCD sería todo esto, FQD sería todo esto y F gamma D sería 1. Si df sobre d es mayor a 1, tenemos ecuación. propuestos por Meyerhoff y Hannah Meyerhoff. De aquí, beta es la inclinación de la carga sobre la cimentación respecto a la vertical. Beta sobre 90, beta sobre y elevado al cuadrado número de 90 para el MCI en el como la mayoría de las fórmulas, es mejor que hagan el cálculo y utilicen las fórmulas.
son formas. Así que van a ingresar a la pizarra virtual, al aula virtual. Ahí hay un cuestionario antes de que ingresen un minuto para poner la pregunta. En el aula virtual. Ya pueden ingresar. Está justo debajo de la lista de ejercicios. Para Tersali tiene. No, no en el Tersali, solo en ecuación general.